Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la visión de Karl Marx acerca de la historia, la sociedad y el trabajo, conocida como el materialismo histórico. Un tema inmenso, ¿eh? Inmenso y fascinante. A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Pasar, no sé, 12 horas al día construyendo sillas de lujo. 12 horas. Sí, 12 horas, ensamblando cada pieza con cuidado, sabiendo que jamás, pero jamás, habrá la posibilidad de sentarse a descansar en una de esas sillas. Claro, porque no te pertenecen. Exacto. Y lo que es peor, sintiendo que cada vez que se termina una silla nueva, el valor del esfuerzo humano que pusiste ahí parece importar un poco menos. Totalmente. Bueno, hoy vamos a desarmar los fundamentos filosóficos que intentaron explicar por qué, digamos, la humanidad aceptó construir un mundo con esta dinámica y cómo este autor creía que se podía cambiar. Es un viaje a las bases del sistema, o sea, a cómo funcionamos materialmente. Tal cual. Pero antes de arrancar, quiero hacer una aclaración que me parece fundamental. Para hacer esto de manera rigurosa, nuestro objetivo en este encuentro es estrictamente analítico e imparcial. Muy importante recalcar eso. Sí, porque no buscamos tomar partido ni respaldar ninguna ideología política. El objetivo es comprender la arquitectura del pensamiento de uno de los teóricos más influyentes de la historia. Y para eso nos vamos a basar en fuentes originales y en el análisis académico del profesor Adolfo Carpio en su libro Principios de Filosofía. Exactamente. Esto requiere separar al filósofo de interpretaciones posteriores o, doctrinas oficiales que muchas veces desvirtuaron por completo las ideas iniciales. Es que es un ejercicio de limpieza conceptual absolutamente necesario, ¿eh? Porque, a ver, ese materialismo dialéctico oficializado que se impuso, por ejemplo, en la Unión Soviética, El famoso Diamat. ese mismo. El Diamat terminó siendo un manual rígido, una cosa estatal, que petrificó ideas que en su origen eran sumamente dinámicas. Claro, perdieron esa chispa original. Totalmente. Por eso, para situarnos en la mente del autor, hay que aportar contexto y observar su célebre tesis 11 sobre Feuerbach. Ah, me encanta ese texto. Es breve, pero plantea una ruptura monumental. Digamos que hasta ese momento, los filósofos simplemente se habían dedicado a interpretar el mundo de diversas maneras. Como observándolo desde el balcón. Exacto, desde una distancia prudente. Pero desde esta nueva perspectiva, la filosofía ya no podía ser un ejercicio puramente contemplativo. O sea, no alcanzaba a compensar. Para nada. De lo que se trataba era de transformar el mundo. El pensamiento debía estar indisolublemente ligado a la acción. Esa idea de fusionar pensamiento y acción me parece un punto de partida fascinante como concepto filosófico. Pero, a ver, me genera una duda inmediata. Te escucho. Si el objetivo final de toda esta teoría es transformar la realidad humana, supongo que primero hay que definir qué es exactamente esa realidad. ¿Lógico? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente humanos desde esta perspectiva analítica? Porque la respuesta tradicional a esa pregunta siempre fue la inteligencia o la razón, digamos. Bueno, ahí hay un giro de 180 grados frente a la historia de la filosofía moderna. Desde Descartes hasta Hegel, la tendencia era definir a la humanidad por su interioridad. Por esa conciencia abstracta, ¿no? Claro, el famoso pienso, luego existo. Pero lo que estos textos proponen es que la esencia humana no es un espíritu invisible flotando dentro de la mente. ¿Y qué es entonces? La esencia humana es el conjunto de sus relaciones sociales y, primordialmente, la praxis. La praxis, o sea, la acción. Exacto, la acción transformadora, el trabajo. El ser humano es la única criatura que se produce a sí misma al transformar la naturaleza que la rodea. Es como que no somos observadores pasivos de nuestro entorno. Para nada, necesitamos modificar el entorno material para sobrevivir, y al realizar esa modificación nos construimos a nosotros mismos. A ver, para bajarlo un poco a tierra, me gustaría rescatar una metáfora que menciona el análisis de Carpio, porque creo que ayuda un montón a entender la mecánica de esta idea. Sí, la del carpintero, ¿verdad? Esa misma. Pensemos, por ejemplo, en una abeja construyendo un panal. Lo hace a la perfección. Una obra de ingeniería increíble. Totalmente. Pero lo hace guiada por un instinto biológico ciego, algo automático. El carpintero humano funciona de otra manera. Claro, hay un proceso previo. Exacto. Antes de tocar la madera, el carpintero ya tiene la idea de la mesa en su cabeza.
Y luego, a través del esfuerzo físico, a través de esa praxis, toma la madera y hace que la idea se vuelva real en el mundo. Es un acto creador. El humano deja su impronta en la materia, digamos. Y esa capacidad de proyectar una idea y hacerla realidad mediante el esfuerzo es el núcleo absoluto de la teoría. Esa objetivación de la imaginación en el mundo material debería ser el medio supremo para nuestro desarrollo. O sea, a través del trabajo creativo deberíamos encontrar satisfacción. Realización, sentido, exactamente. El lugar donde imprimimos nuestra humanidad. ¿Por qué en la vida real la inmensa mayoría de las personas siente una aversión profunda hacia su empleo? Es una excelente pregunta. Claro, porque es como que la gente huye del trabajo como de la peste. ¿Qué es lo que falla en el medio para que algo supuestamente vital se convierta en una carga tan pesada? Bueno, esa tensión que mencionas es el detonante de toda la crítica al sistema económico del siglo XIX. Y la respuesta se resume en un concepto central en esta obra. ¿Qué sería? La alienación. Exactamente. La alienación o enajenación. El diagnóstico es que bajo el sistema de producción industrial, el ser humano está ajeno a sí mismo. Ajeno a sí mismo. Qué fuerte suena eso. Es que el trabajo, en lugar de ser esa expansión creativa que decíamos recién, se vuelve un tormento forzado. Y ojo, que esta alienación tiene dimensiones muy específicas. A ver, ¿cuáles serían esas dimensiones? La primera es respecto al producto. Digamos, lo que el trabajador fabrica no le pertenece. Como el ejemplo de la silla que decíamos al principio. Tal cual. Se lo apropia quien es el dueño de la fábrica o de los medios de producción. Ese objeto, creado con el sudor del trabajador, se levanta frente a él como un poder extraño. ¿Sabes que esto no se aplica solo a las fábricas de humo de la revolución industrial? Si lo pensamos en términos bien modernos, es como, no sé, un programador. A ver, desarrolla eso. Un programador que pasa semanas enteras escribiendo un código brillante para una aplicación. Ese código no es suyo. Claro, le pertenece a la empresa. Le pertenece a una gran corporación tecnológica. Y tal vez esa misma aplicación que él programó luego reemplace su propio puesto de trabajo o modifique su vida de formas que él ni siquiera controla. La analogía es perfecta, ¿eh? Perfecta para entender la vigencia del mecanismo. Esa separación entre el creador y su obra genera una segunda dimensión de alienación. ¿Cuál es esa? La alienación respecto a la actividad misma. O sea, el trabajo ya no es voluntario. Es una coacción impuesta por la necesidad de pagar las cuentas. Básicamente trabajamos para sobrevivir, no para realizarnos. Exacto. Y finalmente, hay una alienación respecto a los demás. Los otros seres humanos dejan de ser compañeros. Y se convierten en competencia. En competidores directos en el mercado laboral. Todo se vuelve una transacción. Hay un pasaje muy oscuro en los manuscritos que ilustra esta tragedia psicológica de una manera tremenda. El de las funciones animales. Ese mismo. Plantea que bajo estas condiciones de trabajo forzado, las personas solo se sienten libres cuando realizan sus funciones animales. Como comer, beber, dormir. O reproducirse, sí, mientras que en sus funciones verdaderamente humanas, como el trabajo y la creación, se sienten literalmente como animales de carga. Es una imagen desoladora. A este proceso el análisis lo denomina cosificación. El humano se reduce a una mercancía más, a un simple costo de producción en una planilla. Y la regla parece ser bastante cruel, ¿no? Cuanto más valor adquieren los objetos materiales, más se desvaloriza el mundo humano. Es una radiografía durísima del sufrimiento industrial. Pero entiendo que la teoría no se detiene solamente en el piso de la fábrica. Para nada. Acá es donde la teoría da un salto conceptual gigante. Afirma que esta base de alienación económica genera, casi como un efecto dominó, todas las demás formas de alienación en la sociedad. O sea, se ramifica. Claro, produce una sociedad dividida estructuralmente en clases antagónicas. Produce también una alienación política. Donde el Estado juega un rol clave, imagino. Exacto, donde el Estado, lejos de ser un árbitro neutral que nos cuida a todos, opera como un instrumento para mantener ese orden económico desigual. Y de ahí, derivado de todo esto, surge la famosa alienación religiosa. Ah, la famosa noción de la religión como el opio del pueblo. En efecto. Y acá hay que ser cuidadosos, ¿eh? El análisis sociológico en este punto no entra en un debate teológico sobre si Dios existe o no. Claro, no está discutiendo la fe personal. Exactamente. Lo que observa es una función social.
En un mundo material que está lleno de sufrimiento, de explotación y de trabajo enajenado, la religión emerge como un analgésico poderoso. Un opio. Un opio, sí. Ofrece el consuelo de un paraíso de justicia eterna después de la muerte, compensando un poco las miserias de esta vida presente. Pero el problema desde esta perspectiva sería que al brindar ese consuelo termina justificando el dolor terrenal. Exacto, lo vuelve tolerable. Y al hacerlo, adormece la urgencia de organizar un cambio real en las condiciones materiales del hoy, del ahora. Entendido. A ver, si la base económica productiva está rota y genera toda esta miseria, la gran pregunta que me surge es, ¿quién diseñó las reglas? Es la pregunta del millón. Porque, ¿por qué la sociedad entera, con sus leyes y su cultura, se organiza para proteger este sistema que hace sufrir a tantos? Y eso nos lleva directamente a la gran maquinaria analítica que es el materialismo histórico. Es la herramienta para explicar la estructura de toda una civilización. A ver, ¿cómo explica esta teoría esa estructura? Hagámoslo lo más gráfico posible. Bien, la forma más clara de visualizar este andamiaje es con la metáfora de un gran edificio. Un edificio, ok, lo tengo en la cabeza. Todo edificio necesita unos cimientos sólidos, una base que lo sostenga, ¿no? Ujú. En la teoría, esta base se llama infraestructura económica. Infraestructura, bien. ¿Y qué hay dentro de esos cimientos? Está formada por dos cosas. Primero, las fuerzas productivas, que son básicamente la tecnología, las máquinas y la capacidad laboral humana. O sea, las herramientas y la gente que las usa. Exacto. Y en segundo lugar, dentro de esa misma base están las relaciones de producción, que son los vínculos que establezcan las personas para producir, como por ejemplo, quién es el dueño de la fábrica y quién es el empleado. Espera, para no perdernos con la terminología técnica, porque a veces marea un poco. A ver, Estamos diciendo que la infraestructura es, básicamente, qué nivel tecnológico existe en una época. ¿Y quién es el dueño legal de esa tecnología? en términos prácticos, sí, es exactamente eso. Es el conjunto de herramientas disponibles y las reglas de propiedad que dictan cómo se usan. Esos son los cimientos. Bien, cimientos entendidos. ¿Y el resto del edificio? Bueno, sobre esa base material, sobre esos cimientos, se levanta todo el resto del edificio social, que recibe el nombre de superestructura. Superestructura. Me suena a algo enorme. Lo es. Esta superestructura engloba absolutamente todo lo demás. El sistema de justicia, las leyes, la forma del Estado, la filosofía dominante, la moral, las religiones y hasta el arte de una época. ¡Wow! ¿Todo eso está en el techo del edificio? Todo. Y acá viene el punto central del materialismo histórico. Lo que postula es que los cimientos económicos determinan de manera directa la forma y la función de ese techo político y cultural. A ver, me gusta asimilar esta relación de causa y efecto de una manera tan, no sé, tan absoluta. Es que es un planteo fuerte. Sí. Pensemos en el concepto del derecho o la justicia. Si yo defiendo el valor de la libertad individual o la propiedad privada como ideales nobles, los textos argumentan que, en el fondo, mi moral no es más que una ilusión para sostener un modelo económico. El enfoque es sumamente radical en ese aspecto, ¿eh? De hecho, hay una frase muy reveladora en el texto La ideología alemana que responde justo a esa duda. ¿Qué dice? Dice así: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. ¿Qué frase, por favor? Es clave. Digamos que la historia tradicional nos enseña que grandes ideales de libertad impulsaron los cambios sociales. El materialismo histórico invierte esa lógica por completo. La da vuelta. Exacto. Argumenta que las ideas dominantes de cualquier época siempre, pero siempre, son las ideas de la clase que domina materialmente esa sociedad. O sea, quien tiene el poder económico dicta la moral. Tal cual. El sistema jurídico no cae del cielo como un valor universal e inmaculado. Se diseña específicamente para proteger las relaciones de propiedad que ya están funcionando en la base del edificio. ¿Sabes qué? Mientras hablabas me imaginaba una de esas cámaras oscuras antiguas. Ah, claro, el principio óptico. Sí, esas donde el lente proyecta la imagen de la realidad, pero al revés, de cabeza. Es como si nosotros, mirando esa proyección invertida, creyéramos que nuestras grandes ideas filosóficas construyeron nuestra forma de vivir. Cuando en realidad es al revés. Claro, cuando la realidad empírica es que nuestra forma física de sobrevivir, de trabajar y producir es la que inventó esas ideas maravillosas solo para justificarse ante sí misma.
La metáfora de la cámara oscura es maravillosa y es, de hecho, la que el propio texto utiliza para definir lo que ellos llaman ideología. Ah, mira, o sea que la ideología es esa inversión. Exacto. La ideología es esa ilusión óptica que nos hace creer que las ideas gobiernan el mundo de manera autónoma. Dar vuelta a la cámara y entender que todo nace de la materia y de cómo producimos nuestro sustento, bueno, ese es el núcleo del método materialista. Bien, creo que comprendemos perfecto cómo se sostiene el edificio en una época determinada. Todo encaja para mantener el status quo. Pero los sistemas históricos cambian. Claro, la historia no es estática. Los imperios caen, el feudalismo desapareció. Entonces, si esta superestructura es tan, pero tan eficaz justificando y protegiendo la base económica, ¿cómo es que la historia logra avanzar? Es la pieza que nos falta del rompecabezas. Claro, ¿cuál es la fuerza que empuja el cambio temporalmente? La historia avanza a través de la tensión y la contradicción. El motor del cambio no es una idea pacífica, es la lucha de clases. Y esta lucha surge de un choque casi tectónico allá abajo, en la base del edificio. Un terremoto en los cimientos. Funciona de la siguiente manera. A ver, las fuerzas productivas, o sea, la tecnología y el conocimiento, tienen una tendencia natural a desarrollarse y crecer constantemente. Inventamos nuevas máquinas, somos más eficientes. Eso avanza siempre. Sí. Sin embargo, las relaciones de producción, como las leyes de propiedad o quién manda a quién, tienden a quedarse estáticas. Son conservadoras por naturaleza. Claro, porque a los que están arriba les conviene que nada cambie. Exactamente. Entonces llega un momento inevitable en que la nueva tecnología productiva choca contra las viejas reglas. Esas viejas relaciones de producción se convierten en cadenas que asfixian el progreso. O sea, el traje les queda chico. Tal cual. Y ese punto de quiebre es lo que desata una época de revolución social. Justamente el análisis de Carpio utiliza el ejemplo de la Revolución Francesa para esto, y creo que encaja perfecto para ver los engranajes en movimiento. Sí, es el ejemplo de manual. Porque si lo pensamos, a finales del siglo XVIII, la infraestructura económica de Francia ya había cambiado un montón. Ya no era puramente agraria. Claro, había una clase burguesa muy poderosa, había fábricas incipientes, nuevas fuerzas productivas generando un montón de riqueza. Pero la política no acompañaba. Exacto. La superestructura política y las leyes seguían siendo feudales. Había reyes, nobles que no pagaban impuestos, privilegios de sangre. Era un traje legal que ya no entraba en el nuevo cuerpo de la economía. Esa fricción es clave. Sí, ese choque material donde la economía necesitaba expandirse a toda costa y las leyes viejas del rey lo impedían, fue lo que hizo estallar la revolución. No fue solamente un grupo de intelectuales en un café discutiendo ideas ilustradas. Claro que no. Fue una necesidad urgente de reorganización material. Y esa es la lectura estructural del pasado, ¿eh? Y este mismo mecanismo se rastrea a lo largo de los distintos modos de producción en la historia. ¿Cuáles serían esos modos? El análisis pasa desde las sociedades primitivas, que supuestamente no tenían clases, al modo esclavista de la antigüedad, como en Roma. Luego al feudalismo, basado en la tierra y la servidumbre, Hasta llegar al sistema actual, digamos. hasta llegar al modo capitalista o burgués. Cada etapa representó un inmenso salto tecnológico y organizativo en su momento, ojo, pero todas albergaban contradicciones internas insalvables que terminaron provocando su colapso. Lo cual nos lleva a la pregunta inevitable. Si la teoría analiza todo nuestro pasado como una sucesión de colapsos estructurales impulsados por la lucha de clases, ¿qué futuro proyecta para el sistema industrial contemporáneo? Bueno, ahí entramos en la parte predictiva. Claro, como imaginaba el final de este ciclo interminable de revoluciones. La proyección futura plantea una secuencia lógica para salir de este bucle histórico, partiendo de la premisa de que las contradicciones internas del sistema llevarían a crisis cada vez más profundas. Crisis cíclicas. Sí, se estimaba una fase de transición, una etapa donde la inmensa mayoría de la población trabajadora tomaría el control del poder político. Esto es lo que se conoce como la dictadura del proletariado. Un término que ha generado bastante controversia. Muchísima. Pero el fin teórico de esa etapa era socializar los medios de producción, o sea, expropiar las fábricas y la tierra. Esta etapa daría paso al socialismo, que iniciaría un proceso paulatino de disolución de las clases sociales. Y el objetivo último, la estación final de todo este viaje, sería el comunismo. Exactamente.
Pero hay algo fundamental en esta última etapa que a veces, no sé, me cuesta visualizar. La teoría afirma que en esta fase final, el estado mismo terminaría desapareciendo. ¿Cuál es la mecánica lógica detrás de esa afirmación tan audaz? La clave está en cómo la teoría define al Estado en primer lugar. Bajo esta óptica, como decíamos antes, el Estado no es un administrador neutral de bienes públicos. Es una herramienta. Es, por definición, un instrumento de dominación que una clase utiliza para reprimir a otra y proteger sus propiedades. Ah, ok, entonces si elimino las clases... Claro, si la revolución elimina la propiedad privada de los grandes medios de producción, y con ello elimina la existencia misma de clases sociales diferenciadas, entonces el Estado pierde su única función de ser. Ya no hay a quien reprimir. Exacto. Sin clases que oprimir, el aparato estatal opresivo se vuelve obsoleto y, teóricamente, se extingue por sí solo, dejando lugar simplemente a una administración puramente racional de las cosas, no de las personas. Y supongo que el objetivo filosófico detrás de todo esto es recuperar aquella esencia humana original que mencionábamos al principio. Tal cual. Un trabajo libre y creativo, liberado por fin de la alienación. Todo este marco analítico suena, casi como un relato épico. Es fascinante. Comienza con la tragedia de la alienación humana en las fábricas. Explica cómo esa miseria material crea todo nuestro sistema de leyes y creencias. Concluye con la promesa de una reconciliación final de toda la humanidad. Es un andamiaje intelectual imponente. Lo es. Sin embargo, para mantener el rigor del análisis que prometimos, debemos incorporar las fuertes críticas académicas a esta visión, ¿no? Como las que detalla el profesor Carpio. Las observaciones críticas son fundamentales para no quedarnos solo con la teoría pura. A ver, ¿cuáles son los principales puntos ciegos? La primera gran objeción metodológica es que el materialismo histórico se presenta a sí mismo como una ciencia empírica, casi, no sé, como la física o la química aplicadas a la sociedad. ¿Con leyes inmutables? Claro. Pero al analizar su estructura profunda, opera mucho más como una filosofía de la historia con una meta predeterminada. Hay un telos. Un telos, un propósito final. Un propósito inevitable que empuja hacia el comunismo. Irónicamente, esta idea de un destino ineludible en la historia recuerda muchísimo al idealismo de Hegel. El mismo filósofo del que intentaban separarse tan fervientemente al principio. Exactamente. La historia humana está llena de azares, de decisiones complejas, y es muy difícil de encasillar en una fórmula matemática inquebrantable que siempre va hacia un mismo final feliz. Esa es la crítica metodológica. Pero además, hay un problema empírico claro cuando observamos lo que realmente ocurrió en las décadas posteriores a la publicación de estos textos. Absolutamente. Y acá los datos son duros. El pronóstico sociológico central, esa idea de la pauperización absoluta, no se materializó de la forma drástica que proyectaban. A ver, expliquemos qué es la pauperización absoluta. La teoría preveía que el desarrollo industrial iba a empujar a la clase trabajadora a niveles de miseria pero tan extremos e insoportables, que el estallido del sistema sería espontáneo e inevitable por pura supervivencia. Iban a estar cada vez peor, inevitablemente. Claro. Pero en los países desarrollados pasó algo distinto. Los trabajadores comenzaron a organizarse, formaron sindicatos fuertes, impulsaron reformas políticas desde adentro del sistema y dieron forma a lo que conocemos como el estado de bienestar. O sea, lograron torcer el brazo sin romper todo el edificio. Exacto. A través de la presión social y del gigantesco salto en la productividad global, las condiciones materiales y el nivel de vida de la clase trabajadora experimentaron mejoras estructurales masivas en el siglo XX. Tuvieron acceso a salud, educación, vacaciones pagadas. Sí, cosas impensadas en el siglo XIX. El colapso total por miseria absoluta simplemente no se dio en el corazón industrial de Occidente. Es cierto, es indiscutible que las condiciones extremas de esa época, no sé, esa pesadilla de enviar niños a trabajar 14 horas diarias en las minas de carbón bajo tierra, han desaparecido de gran parte del mundo, gracias a las regulaciones. Afortunadamente, sí. Sin embargo, y acá me quiero detener, si nos alejamos un poco de la lectura dogmática y utilizamos estas mismas herramientas analíticas para observar nuestro propio presente, A ver, ¿hacia dónde vas? se podría argumentar que las preguntas profundas de esta teoría siguen golpeando nuestra puerta. Quizás las mejoras materiales atenuaron la miseria física, es verdad,
Pero la alienación no desapareció. Es un gran punto. Mutó. Exacto. Simplemente mutó hacia formas mucho más sutiles y psicológicas. Es una reflexión muy pertinente, porque la enajenación moderna adquiere contornos muy diferentes, pero sigue ahí. Pensemos, por ejemplo, en el vacío que se siente hoy frente al tiempo de ocio. Esa angustia contemporánea de no saber qué hacer cuando no se está produciendo algo. El famoso burnout, o sentir culpa por descansar. Tal cual. O miremos la dinámica del consumismo, donde el valor de una persona muchas veces se mide por las marcas que logra acumular y exhibir en un perfil digital. Eso es una cosificación llevada al extremo virtual. Somos una mercancía en una vitrina de redes sociales. Y ni hablar del impacto de la publicidad omnipresente y los algoritmos. Algoritmos que decodifican y moldean nuestros deseos antes siquiera de que nosotros como individuos nos demos cuenta. Pareciera que las pesadas y ruidosas cadenas de hierro de la revolución industrial fueron reemplazadas, Sí, por algoritmos silenciosos e invisibles en nuestros teléfonos. pero la sensación de no ser dueño del propio destino, de estar atrapado en una maquinaria que priorice la acumulación de datos o de capital por sobre el desarrollo humano pleno, esa sensación sigue intacta en la experiencia de mucha gente hoy. Es que es innegable. Es una aplicación fascinante del concepto de alienación a la era moderna, a nuestro día a día. Y tratar de conectar los ecos de este inmenso entramado teórico del pasado con las profundas incertidumbres de nuestro presente nos obliga a dejar una idea provocadora sobre la mesa. Una incógnita para seguir reflexionando cuando termine este análisis. Exacto. Si consideramos válida la premisa central del materialismo histórico, digamos, esta idea de que nuestras leyes, nuestra cultura, nuestra moral y nuestras instituciones no son más que un reflejo diseñado para justificar el modo en que producimos y trabajamos, Sí, nuestra cámara oscura. ¿qué sucede hoy? Estamos atravesando una transformación productiva sin precedentes en la historia. La automatización, la robótica y la inteligencia artificial están reescribiendo la naturaleza misma del valor humano en el mercado a una velocidad vertiginosa. Todo está cambiando desde los cimientos otra vez. Tal cual. Ante este nuevo y gigantesco escenario material que se está formando, la gran pregunta es, ¿qué nuevas ideologías, qué nuevas creencias casi religiosas en los datos y qué formas de alienación psicológica completamente inéditas están naciendo en este preciso instante? Construyéndose ahí, bajo la superficie de nuestra sociedad? Construyéndose hoy para justificar y darle forma al mundo que nos espera mañana. Hasta la próxima.